Estamos a 28 de septiembre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Tere Arellano Gutiérrez, de Juan Velázquez Antonia, de la señora Santos Revilla, de la señora Refugio Galván, de los misioneros josefinos que han partido de este mundo al Padre. Queremos pedir por el eterno descanso de Rosy Herrero, de Sergio Cruz Sánchez. Quiero pedir también por nuestros hermanos enfermos, Teresa Hernández Macías, Daniel Hernández Martínez, Miguel Cabrera, Jonathan Valdés, Carlitos López Marañón, Felicitas Martínez Carrizales, Heréndira Juárez, María Rosa Muñoz, Martina Reyes Ibarra, Tomás Robles García, por todos los misioneros josefinos que están enfermos, para que el Señor los restablezca. Y pedimos por las intenciones de Luis, Mariana, Javier y Miguel. Y cantamos: vamos, 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 vamos al altar de Dios, que en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que pudimos al inicio de esta celebración y por todos ustedes que acompañarán esta misa, para que el Señor los ayude en sus distintas necesidades. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor, a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor, Dios en Jerusalén, y a implorar su protección.
Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tirio y Etiopía serán como tus hijos. Dios está con nosotros. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del profeta Zacarías. Recordemos que el pueblo ha vuelto a su tierra. El pueblo está reconstruyendo sus casas, está reconstruyendo su templo. Y ese es como un incentivo para que ellos pues sigan adelante en su fe, para que ellos no pierdan ese tesoro que Dios les había dado en la ley, ¿verdad? El hecho de estar en su tierra otra vez, de no estar oprimidos, de no ser esclavos, de no ser maltratados, de estar en medio de los suyos, ya era una gracia. Pero los profetas animan al pueblo, no solamente como veíamos hace unos días que Ageo les decía a la gente que construyera un templo más grande, un templo que tuviera el esplendor del antiguo, y que ese templo también iba a tener un resplandor todavía más grande. Zacarías invita al pueblo pues a que vea que este pueblo no solamente va a ser grande, sino, como decía Ageo, iba a tener una gloria más grande. Y esa gloria iba a llegar a más pueblos. ¿En qué sentido iba a llegar a más pueblos?
porque pues el pueblo de Israel tenía en el templo de Jerusalén, ellos pensaban que tenían la presencia de Dios, que el Dios que había creado el cielo, la tierra y todas las cosas era el Dios que había elegido a Israel. Israel se sentía privilegiado. Pero ahora lo que presenta Zacarías es este abanico que se empieza a abrir. De estar en Jerusalén, se empieza a abrir para todos los pueblos esta elección divina. Ya no nada más va a ser un pueblo, sino muchos pueblos vendrán a la presencia del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a lo de la otra y le dirán: vamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos sabemos que es el Dios de Israel. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios de Jerusalén y a implorar su protección. Esos pueblos que antes eran ajenos, ahora como que forman parte de un único pueblo. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. ¿Verdad? Como el pueblo de Israel se convierte como en un pedagogo, como en alguien que va a guiar a los pueblos a, a, a ser fieles al Señor, a adorar al Señor. Después nosotros tenemos en el Salmo 86, Dios está con nosotros. Es más o menos la misma temática. Y nosotros vamos a ver que se repite mucho el nombre de Jerusalén. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Sabemos que el monte Sión es el monte donde se ubica la ciudad de Jerusalén. Tú eres la más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Ahí se encuentra pues ese templo en el que los judíos pensaban que Dios los acompañaba desde ahí, presente en esa arca de la alianza. Sigue otra vez el segundo versículo que escuchamos hoy y otra vez dice: de ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto, Babilonia adorarán al Señor. Filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Ciudades contrarias a los israelitas, ciudades, vamos a decir, como enemigas, naciones que no se podían ver con los israelitas. Ahora sucede que van a ser también como hijos de un solo pueblo. Tercer versículo: a ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido ahí, y el Altísimo es tu fortaleza. Jerusalén se convierte como una madre de los pueblos. Y el Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Esa fuente de donde viene la salvación, no solo para un pueblo, Israel, sino para todos los pueblos. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, dice que cuando ya se acercaba el tiempo que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. El viaje a Jerusalén sabemos que es un viaje de muerte. Es en que Jesús va a entregar su vida por nosotros. Y entonces dice que envió mensajeros por delante de ellos que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Yo les he dicho que los samaritanos fueron parte de una, vamos a decir, como de un establecimiento de gente de otra nación. En un tiempo, los asirios se llevaron a gente de Israel a Asiria y mandaron a gente de Asiria. Ahí era una forma de conquistar, ¿verdad? Entonces mandaban gente que poblara ciudades conquistadas para meter desde dentro su cultura y su forma de pensar. Entonces una de estas regiones fue Samaria. Y en Samaria pues había gente que tenía pues diferentes dioses y diferente cultura. Entonces los samaritanos pues eran considerados como que no fueran del pueblo de Israel.
Y entonces de ahí sus diferencias con los israelitas. No se veían bien los unos y los otros. Eran como enemigos, vamos a decirlo así. Y dice que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? No lo quieren recibir porque es judío. No lo quieren recibir porque es israelita. No lo quieren recibir porque se dirige a la ciudad santa de los judíos. Y ya dijimos que los samaritanos pues tenían otros dioses. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Aquí llama la atención esto que dice Santiago y Juan. Acordémonos que se llaman los Boanerges, los hijos del trueno, quizá por el carácter fuerte que tenían. Pero fíjense cómo esta división que hay entre samaritanos y judíos, Santiago y Juan la quieren llevar al límite. Quieren hacer bajar fuego del cielo para acabar con ellos. Pero dice, pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Porque Jesús no ha venido a condenar a los pecadores, sino a salvarlos. Jesús no ha venido a decapitar gente que no esté de acuerdo con su mensaje. Jesús ha venido, se ha hecho hombre por nosotros. Y Él no ha querido venir a quitar la vida, sino la viene a dar. Entonces por eso pues los reprende. Y pues hay otras formas de llegar a Jerusalén. No solamente Samaria es la exclusiva donde se pueda quedar Jesús. Podría haber otros caminos y eso hacen, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Zacarías llama la atención cómo un pueblo que estuvo destruido, un templo que estuvo en ruinas, de repente es vuelto a reedificar. Y ya les decía, como decía el profeta Ageo hace unos días atrás, que la gloria del segundo templo iba a ser más grande. Y ahorita pues no hay templo de Jerusalén, pero cómo Dios nos sigue llamando, cómo Dios nos sigue atrayendo a todas las personas, ¿verdad? Reconocemos muchos en el mundo que hay un único Dios. Y cómo nosotros tenemos puestas, vamos a decir, como nuestra confianza, cómo nosotros tenemos puesta nuestra fe, cómo nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cómo ese pueblo de Israel nos regaló a nosotros la fe, cómo ese pueblo de Israel dio de entre sus hijos a Jesús de Nazaret, que se hizo un Dios hecho hombre por amor a nosotros, que dio su vida por nosotros. Y por eso esta profecía pues se está cumpliendo, esta profecía de Zacarías, ¿verdad? Dirán unos a otros: vayamos a orar ante el Señor e implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Porque es el Señor el que nos guía, es el Señor el que nos conduce, es el Señor el que nos lleva. Y nosotros tenemos que leer la historia de la salvación del pueblo de Israel para comprender nuestra propia historia, nuestra propia elección, cómo el Señor nos ha tomado, cómo el Señor nos va guiando, cómo el Señor va haciendo que nosotros caminemos bajo su amparo, bajo su protección. Y en esto pues tenemos que darle gracias por tantas maravillas que hace con nosotros. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Y ciertamente el hecho de que nosotros nos metamos en la palabra de Dios, nos metamos en la historia de la salvación, vamos viendo cómo el Señor nos va conduciendo. Así como condujo en algún tiempo a Israel, así ahora también nos conduce a nosotros. Y nos conduce hacia la salvación, nos conduce hacia la bondad, nos conduce hacia la conversión, nos conduce hacia cosas cada vez más buenas. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 86,
cómo Jerusalén fue el centro de atracción de todos los judíos. Fue el lugar donde se decía que Dios tenía su presencia y desde donde bendecía a todos los pueblos. Y yo les decía cómo los pueblos, incluso aún los que eran antagónicos o los que eran contrarios al pueblo de Israel, iban a ser parte del pueblo. Y así nosotros también, ahorita como humanidad, pues se habla mucho de la globalidad, ¿verdad? De un mundo global en donde todos somos hermanos, en donde no hay ¿cómo se llama? Sí hay muchos países, pero somos una familia humana. Y creo que como cristianos, como católicos, pues estamos también llamados a sentirnos parte de esta familia que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nosotros, decía San Pablo, que tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Hay esta conciencia global, no solamente por la moda que estamos viviendo hoy, o por no la moda, sino la mentalidad que se tiene ahora en el mundo, pero también nosotros tenemos esta mentalidad como cristianos, que somos hermanos de diferentes de gente que profesa diferentes credos, de gente que está de diferentes nacionalidades, de gente que tiene culturas distintas. Somos hermanos, somos hijos del mismo Dios, somos hijos de un mismo Padre. El Señor registrará en el libro de la vida cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación, ¿verdad? Como Dios, como Jerusalén, como Israel nos regaló esta fe en el único Dios. Y como nosotros como católicos, como cristianos, como gente creyente en Jesucristo, sabemos que en Dios tenemos la salvación que nos ha venido pues de esta elección del pueblo y en la elección del pueblo de todos los pueblos de la tierra. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, la tentación de cuando nosotros tenemos a alguien que está en disonancia con nosotros o que no concuerda con nosotros o con el cual no estamos de acuerdo, siempre es como acabar con esa persona, ¿verdad? Ese no es igual que yo, pues acabo con él criticándolo, acabo con él diciéndole cosas, acabo con él ignorándolo, acabo con él haciéndole ver mi descontento. Ahorita, por ejemplo, cuando alguien publica en redes sociales cualquier cosa, siempre va a haber unos que estén de acuerdo y otros que digan, no estoy de acuerdo contigo, luego tu pensamiento no sirve para nada, eres un fracasado, eres esto, eres lo otro, no sirves para esto, yo no sé qué estás haciendo. Y de repente el pensamiento es muy duro, ¿verdad? Como cuando nosotros somos de diferentes cosas, de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones, de diferentes culturas, si nosotros nos encontramos con alguien que no congenia con nosotros, pues simplemente va a expresar a veces cosas muy desagradables. Yo veo, por ejemplo, videos hermosos en internet, ¿verdad? Que son una belleza, y de repente está esa opción de decir me gusta y esa opción de decir no me gusta. Y como hay gente que dice pues todo me gusta y aunque sean lo más bello, hay gente que dice no me gusta, ¿verdad? Como que siempre está esa discordancia. Y esto es lo que pasa en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pues hay unos samaritanos que ¿cómo se llama? No quieren recibir a Jesús. Y Juan y Santiago quieren acabar con ellos. Y a veces nuestra tentación es esa, de querer acabar con los que no piensan como nosotros, de querer acabar con los que nos rechazan, de querer acabar con los que dicen cosas malas acerca de nosotros, de querer acabar con los que están en contra de nosotros, ¿verdad? Y por eso muchos que saben acerca de las redes sociales dicen, no leas los comentarios negativos. Es gente que quiere atención, es gente que quiere hacer daño, es gente que quiere que tú le respondas y de eso alimentarse. Y creo que eso es importante. Y aquí si Juan y Santiago hubieran mandado bajar fuego del cielo como ellos querían, pues hubieran hecho más grande el problema entre samaritanos y judíos, entre los seguidores de Jesús y los de Samaria, ¿verdad? Entonces,
Jesús no está para eso. Jesús no está para ponernos a pelear, para ponernos a matar entre unos y otros, para acabar unos con otros. Jesús ha venido a unirnos. Jesús ha venido a rescatarnos. Y por eso les pone su límite a los apóstoles, aunque sean sus amigos, aunque sean sus seguidores, aunque sean sus apóstoles. Los reprende. Eso no está bien. Y tiene que cambiar su manera de pensar. Y creo que nosotros, como seguidores de Jesús, pues también tendríamos que mesurarnos, medirnos, ¿verdad? Ponernos límites ante las cosas que lleguemos a decir a veces en redes sociales, y no solamente en redes sociales, sino también en la vida misma, ¿verdad? Porque a veces somos capaces de ser arteros con nuestros comentarios, de decir cosas que no van, de decir cosas que decimos, pues es que es la verdad, pero a veces acabamos con la otra persona. Y a veces nos pasa así, ¿verdad? Entonces es importante que como Jesús sepamos seguir nuestro camino. No detenernos en cosas que nos quiten la fortaleza, no detenernos en cosas que nos quiten la paz, no detenernos en cosas que nos desgasten la vida, sino seguir nuestro camino. Pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de saber que todos somos hermanos, que todos tenemos pensamientos distintos y que no es necesario pelear ni acabar con el otro, sino seguir por otro camino. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Leodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido recibir la comunión, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y pequeña, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.